Hoy vamos a desmontar un microondas que está fuera de servicio, que ya no se utiliza porque no funciona. Lo he limpiado un poco, pero vamos a desmontar todas las piezas e intentar reutilizarlas en diferentes herramientas o para manualidades en nuestro taller. Es importante reciclar y no tirar toda la basura según se veían las cosas. Repararlo hoy en día es más costoso que comprar un microondas nuevo. Entonces vamos a intentar aprovechar todas las piezas que nos brinda el microondas, que son bastantes. Entre ellas, empezando por el propio cristal que puede tener, la propia bandeja de cristal, un temporizador, un interruptor, el magnetrón, los transformadores y diferentes piezas. Poco a poco iremos desmontando. Para ello nos valemos de un atornillador eléctrico con sus diferentes bocas que iremos utilizando a medida que aparezcan los tornillos. En la capota, en la parte inferior de la capota, como podéis ver, está el esquema eléctrico del microondas. Nos servirá de guía, con lo cual no es conveniente no deshacerse de él. Vamos a recoger los tornillos para que no se pierdan y no se desperdiguen por el taller. Y una de las primeras partes del microondas que vamos a desmontar y que va a ser bastante útil para otro tipo de herramientas o utilidades que le podamos dar es el cable de alimentación con su filtro. Cable de alimentación, conectamos a la red y automáticamente pasa a un filtro de red con su bobina, sus condensadores, de alguna forma estabilizar la corriente con su fusible. Eso también lo vamos a aprovechar porque es útil y en principio debería funcionar. Lo comprobaremos más adelante si funciona. Para poder sacar la placa, lleva una especie de pestillos de plástico. Tenemos que cerrarlos y empujar levemente hacia arriba. Y ya saldrán solos. Saldrá solo la placa. Y aquí está la placa que hace la función de filtro de red.
y el cable con todos sus terminales que iremos guardando para aprovecharlo en otra instalación. Es bueno porque tiene toma de tierra. Los siguientes elementos que vamos a desmontar serán una resistencia de 0,8 ohmios y 20 vatios, que es muy útil en diferentes aplicaciones. Es sencilla de desmontar, simplemente levantar las pestañas hacia atrás y voy a cortar los cables para que me quede la conexión ya con los terminales Faston que se puede reutilizar también. Dejaremos los cables un poco largos para posteriores conexiones. Otra parte a reutilizar, si no estuviera fundida, va a ser la propia lámpara de iluminación del interior. Esta va a ser difícil porque está fundida, pero es posible encontrarse o hacernos con otra y colocarla aquí. El portalámparas es útil. Eso es una lámpara de 20 vatios a 240 voltios. Rosca pequeña, E27 que reutilizaremos en otras aplicaciones. El siguiente paso será darle la vuelta al microondas para ver su parte inferior y desmontarle los tacos de apoyo. Son de plástico, pueden ser de goma también. Y ahora se procede a quitar los tornillos de la placa inferior, que lo anclan a la envolvente del microondas. Vale, ahora procederemos a cortar los cables cortar o soltar cables que nos impiden la apertura de la puerta. Separar la parte inferior de la parte de la carcasa. Y aquí tenemos el famoso transformador de microondas que utiliza mucha gente para hacer diferentes inventos o aplicaciones, desde una soldadura por puntos eléctrica hasta varias aplicaciones.
Hay que tener en cuenta que esta es la parte de salida la parte de entrada de 220 y la salida de 2000 voltios. Tenemos también el condensador con un diodo de descarga que también aprovecharemos. Un condensador de 0,9 microfaradios que también utilizaremos. 2100 vatios con una resistencia en paralelo incorporada ya. El transformador del magnetrón que alimenta el magnetrón, que sería esta pieza de aquí, hay que tener mucho cuidado con él y no darle alimentación así a la ligera. Tiene un primario, que sería esta parte de aquí, alimentado a 220 voltios. Pero es que la salida, que es el secundario, que sería la salida del transformador, que va al magnetrón, puede alcanzar hasta 2000 voltios. Entonces 2000 voltios es una tensión muy peligrosa. Junto con el condensador se carga, hay que tener cuidado que no tocarlo. Previamente habrá que descargarlo, se descarga con el diodo que va puesto a tierra. Este estaría descargado, pero hay que tener cuidado cuando se desmonta un microondas, no nos vayamos a encontrar el condensador cargado. Procederemos a quitarlo y ya le daremos utilidad en su momento. Pues aquí tenemos ya fuera de su sitio el condensador y su diodo de descarga. El transformador, que pesa lo suyo, de hecho es lo que más pesa posiblemente del microondas. Y otra de las partes que sí que vamos a sacar y utilizar es este motor síncrono que tiene el microondas, que es el del plato, el que le hace girar al plato. La tensión es de 240 voltios a 50 hercios, de 2 vatios y medio. Siempre es útil tener un motor con bajas revoluciones y pequeñito. Puede ser muy útil para alguna aplicación. Vamos a desmontarlo. Antes de quitar el motor, previamente vamos a desmontar la tapa, la puerta del microondas. Y la guardaremos. Esta es la base del plato. O mejor dicho, es el plato, la base de la bandeja. Sobre él giraría la bandeja. Y este sería el motor con su acoplamiento interior, hembra y el macho. Reservamos, como dicen los cocineros, reservamos y ya utilizaremos. Y aquí vemos, vamos a ver, voy a acercar la grabación. Aquí vemos los finales de carrera switch, que se utilizan mucho en máquinas, herramientas y en todo tipo de máquinas. Switch, micro switch, otro y otro. 3 micro switch.
que también utilizaremos porque verdaderamente son bastante útiles. Tienen un común, abierto y cerrado. Los tres tienen un común y abierto y cerrado. Y este tercero, este cuarto que hay aquí en la parte de atrás. Este sería el temporizador, la parte del temporizador. Este sería el interruptor de potencia, el regulador de potencia del propio magnetrón. El siguiente paso es quitar la tapa frontal o el embellecedor delantero. Ahora sí que vemos la etapa de potencia y el temporizador. Etapa de potencia y el temporizador, timer. El mecanismo de apertura de encendido del microondas es a través de este switch, de este interruptor o final de carrera. Cuando abrimos la puerta, esta palanca se dispara hacia arriba, mecánicamente se dispara hacia arriba. Y al cerrarla, esta palanquita se baja hacia abajo. Queda bajada, apretamos el interruptor y se enclava el final de carrera. Deja arrancar, o sea, arranca el final de carrera. Al soltarlo, como la puerta está abierta, dispara. Si yo dejo esto metido, queda metido enclavado mecánicamente, hasta que abro la puerta. Si abro la puerta, se apaga el microondas. Está alimentado ya a una tensión de 220 voltios y en realidad cómo funciona es de la siguiente manera. Esos dos cables lo que hacen es alimentar un pequeño motor de 220 voltios que gira muy lentamente. Ahí se puede apreciar que gira muy lentamente. Lo que hace girar son unas levas que lleva de plástico. Esa leva lo que hace es levantar el switch, el final de carrera, y si le damos máxima potencia, estaría levantado casi todo el recorrido, y si le damos mínima potencia, arranca y dispara. El temporizador funciona de la misma manera que funciona el regulador. Es un motor alimentado a 220 voltios por estos dos terminales. Aquí tenemos la salida que se acaba la temporización y el terminal Faston de macho de puesta a tierra. Aquí regulamos, en la rueda regulamos el tiempo de actuación. El motor está funcionando, unas levas. Cuando llega al final, lo que emite es el famoso sonido de campana. Esta campana es la que emite el famoso sonido que se ha terminado la temporización. El motor es pequeñito, funciona a 250, a 220 voltios y el contacto puede soportar hasta 7,5 amperios de corte. El consumo es insignificante, es muy pequeño. Y aquí está el temporizador ya totalmente desarmado. Reservaremos porque alguna aplicación haremos con él. Esta parte de encendido de la máquina puede ser un elemento de seguridad de cualquier máquina que necesitemos que la puerta esté cerrada, que
que una bandeja esté cerrada, que una tapa esté cerrada, etc. Entonces, para poder arrancar la máquina, necesitamos que esa tapa esté bajada. Así arrancaría la máquina, y si por cualquier circunstancia la tapa se levanta o se abre, la máquina pararía. Un buen elemento de seguridad a tener en cuenta. Y no hay que inventar nada, ya está hecho. Este es otro de los microinterruptores de seguridad. Este concretamente es el de apertura de puerta. Tiene un pivote, el pestillo de la puerta, que cuando actúa esta pestaña de plástico, y se oye muy bien el clic ahí, y cortaría la corriente. Vamos a desmontarlo porque también lo utilizaremos. Otro switch más que también reutilizaremos. Y lo último en sacar ya le acabo de quitar los tornillos, es el magnetrón, que es el alma mater y el que emite las microondas para el calentamiento de los alimentos. Ahora procedemos a desmontarlo. Hay que tener cuidado con esta parte de aquí, de la parte alta del magnetrón, que es de berilio. Puede ser contaminante, y de hecho es contaminante. Entonces vamos a procurar no romperlo, ni maltratarlo, ni desgastarlo. Y es importante obtener estos imanes que tiene aquí el magnetrón, que son bastante potentes y a los que también habrá que buscarle una utilidad. Antes de proceder al desmontaje, vamos a encintarlo para evitar tocarle y que se nos pueda romper. Ahí está. Y aquí tenemos ya el primer imán. Hay que quitarle con cuidado la chapa de protección. Ahí. Y ahora simplemente tiramos de él hacia arriba y ya sale. Para sacar el imán del fondo, simplemente doblamos las pletinas de protección y sacamos las placas. Y ya sale, son. Internamente hay unas bobinas que creo que son con núcleo de ferrita, que también podemos aprovechar. Y este es el magnetrón.
Y un elemento que me quedaba es esta pieza que está adosada a la chapa donde va el magnetrón y que tiene dos contactos por la parte de atrás. Simplemente es el termostato que detecta el calentamiento que puede haber. Si el calentamiento es excesivo, lógicamente abre los contactos y dispara para el microondas. Los elementos que vamos a reciclar y que posteriormente podemos utilizar son los tornillos, toda la tornillería, el termostato, los dos imanes, el motor de bajas revoluciones, el temporizador y el de potencia, los interruptores de temporizado y timer y de potencia, el mecanismo de seguridad de la puerta como seguridad de máquina, el filtro de alimentación de red, los dos micro switch, un ventilador, el condensador de alta tensión, los tacos de apoyo del microondas, el cable de alimentación y el transformador de mando. Transformador de mando y de potencia en este caso. ¿Vale? Pues esto es todo lo que vamos a utilizar y lo que podemos reciclar de un microondas.